Bienvenidos a todos a nuestra segunda lección sobre la gestión de los riesgos de incumplimiento en aplicación del marco COSO de gestión de los riesgos empresariales o gestión del riesgo empresarial. Este video está dirigido para los administradores de riesgos, los auditores internos y otros profesionales que participan en la aplicación del programa de gestión de los riesgos empresariales de una entidad, ¿no? También está dirigida para los profesionales de cumplimiento que tienen como objetivo alinear su programa de cumplimiento y ética o integrarlo con el programa de gestión de los riesgos empresariales en toda la organización. También está dirigido para los gerentes de las empresas, para que comprendan mejor el riesgo de incumplimiento y el programa de cumplimiento y ética. Y por último, también lo dirigimos para los miembros del directorio, para ayudarlos en su función de supervisión. El día de hoy, en nuestra segunda lección, vamos a estudiar el gobierno y cultura para riesgos de incumplimiento. En este video describiremos la aplicación del componente gobierno y cultura del marco COSO, gestión de los riesgos empresariales. El marco COSO describe los los siguientes 5 principios que subyacen a este componente, ¿no? Estos principios son: ejerce la supervisión de riesgos a través del Consejo de Administración o a través del directorio, como se le conoce acá en el Perú. El establecimiento de la función de cumplimiento en la estructura operativa. El establecimiento de la función de cumplimiento en el organigrama. Define la cultura deseada. Demuestra el compromiso con los valores claves. Y quinto, atrae y retiene a las personas competentes. Vamos a ver el principio 1. Ejerce la supervisión de riesgos a través del Consejo de Administración o directorio, ¿no? El directorio es responsable de supervisar el programa de cumplimiento y ética de la entidad, y la gerencia es responsable del diseño y operación del programa. La expectativa de supervisión del directorio se refuerza en los estándares del programa de cumplimiento y ética se han publicado en varios países. Por ejemplo, las directivas federales de los Estados Unidos de América establecen que el Consejo de Administración de una empresa deberá conocer el contenido y el funcionamiento del programa de cumplimiento y ética y ejercerá una supervisión razonable. Dada la posible complejidad del programa de cumplimiento y ética de una organización, a menudo es aconsejable que el directorio delegue la responsabilidad de esta supervisión a un comité de cumplimiento. Un comité de cumplimiento a nivel de directorio. Como hacen la auditoría. La auditoría generalmente se delega a un comité de auditoría. Así como hay un comité de auditoría, puede crearse un comité de cumplimiento, para que este comité de cumplimiento le dedique suficiente tiempo a la supervisión, tiempo que normalmente a veces el directorio no lo tiene, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, la responsabilidad del programa sigue siendo del directorio. Para que la supervisión se ejerza correctamente, debe haber una línea de comunicación abierta y directa entre el oficial de cumplimiento, el jefe de cumplimiento o gerente de cumplimiento, como ustedes prefieran llamarlo, y el directorio. Esta comunicación debe incluir reuniones periódicas, programadas, que se efectúen con regularidad, incluidas las sesiones en las que el directorio se reúne en privado con el oficial de cumplimiento. Tener experiencia en cumplimiento en directorio puede ser extremadamente valioso y puede mejorar la supervisión del programa. Idealmente, esa experiencia proviene de la experiencia específica de la industria, con problemas de incumplimientos relevantes, así como también de la experiencia en el desarrollo y la gestión de programas de cumplimiento efectivos. El directorio también debe asegurarse de que exista una infraestructura de supervisión de cumplimiento efectiva para respaldar el programa de cumplimiento y ética, para incluir personal y recursos adecuados, así como la autoridad y el emprendimiento apropiados para lograr los objetivos del programa. Esta infraestructura también puede incluir un comité de cumplimiento interno. A menudo un comité de cumplimiento interno, compuesto por personas de funciones claves o de diferentes unidades de negocios,
es una forma eficiente para que el oficial de cumplimiento mantenga líneas de comunicación abiertas para facilitar la conciencia oportuna de las áreas emergentes de riesgo de incumplimiento y obtener información importante y aceptación sobre cómo mitigar y abordar los riesgos. ¿Cuáles son las características claves de ejercer la supervisión de riesgos a través del Consejo de Administración o directorio? Debemos recordar lo siguiente: exigir al directorio supervise la gestión de los riesgos de incumplimiento y el programa de cumplimiento y ética, incluido la aprobación del estatuto del programa de cumplimiento y ética o de la área de cumplimiento y ética. Asegurarse de que el directorio tenga conocimiento. Este video, por ejemplo, permita al directorio tener conocimiento y demuestre la supervisión del programa de cumplimiento ética, que esta supervisión sea parte regular de las agendas del directorio, monitorear los indicadores de cumplimiento y llevar a cabo sesiones ejecutivas regulares con el oficial de cumplimiento. 3. Exigir que el directorio se incluya un miembro que posee experiencia en cumplimiento. 4. Documentar en las actas de directorio la evidencia de supervisión del programa de cumplimiento y ética. 5. Proporcionar información o aprobar el nombramiento, despido o reasignación del oficial de cumplimiento y garantizar su independencia. Así como el auditor interno es independiente, así como el auditor de los estados financieros, el auditor externo es independiente, el oficial de cumplimiento también debe ser independiente. ¿Ok? Asegúrese, también 6, asegúrese de que se proporcionen recursos suficientes para el programa de cumplimiento, pues si no le das recursos, no va a cumplir con su trabajo. Se deben recibir reportes regulares del oficial de cumplimiento y asegurarse de que el directorio esté informado sobre las investigaciones materiales, las medidas correctivas y proporcione información. Ha de haber una retroalimentación. ¿Ok? El segundo principio establece la función de cumplimiento en la estructura operativa. Estructura operativa o organigrama, podríamos decirlo lo mismo, ¿no? El posicionamiento de la función de cumplimiento en la estructura operativa, el posicionamiento de la función de cumplimiento dentro de una organización tiene importantes implicaciones para la efectividad del programa. La función de cumplimiento debe estar dirigida por alguien que esté posicionado para ser efectivo, lo que generalmente significa ser un par con los otros niveles superiores. No puede estar debajo ni por encima, tiene que ser un par. Además, la función de cumplimiento debe tener la autoridad, los recursos y las herramientas prácticas para cumplir eficientemente su mandato. Por último, la función de cumplimiento debe ser funcionalmente separada y distinta de otras funciones, en particular aquellas que los reguladores perciben con frecuencia como obligaciones o prioridades en conflicto, por ejemplo, legales o financieras. Si bien es posible que la función de cumplimiento y ética sea eficiente cuando se encuentra dentro de otros departamentos, la práctica preferida, la práctica recomendada, es que el cumplimiento sea funcionalmente independiente. Y al igual que la auditoría interna, reporta el auditorio. Si la función no depende del directorio, se debe tener especial cuidado para garantizar los recursos adecuados y la autonomía suficiente, incluido el acceso directo y sin filtros al directorio. La estructura operativa también debe incluir políticas y procedimientos documentados, manual de políticas y procedimientos, que cubran los procesos de gobierno y toma de decisiones asociados con el programa de cumplimiento ética. Desde el punto de vista del gobierno, si el directorio delega la supervisión del programa de cumplimiento y ética a un comité de cumplimiento a nivel de directorio, el comité debe operar de acuerdo con el estatuto aprobado por el directorio. El estatuto debe describir en detalle las responsabilidades, o el manual o estatuto debe describir en detalle las responsabilidades y los procedimientos operativos claves del comité. Por ejemplo, frecuencia y naturaleza de las reuniones y presentación de reportes al directorio, así como las cualificaciones de los miembros del comité.
Cada vez más los reguladores y los que aplican la ley consideran la importancia de la función de cumplimiento en relación con otras funciones ejecutivas, como una señal de cuán seriamente se considera el programa de cumplimiento y ética. ¿Cuáles son las características claves que debe establecer la función de cumplimiento en la estructura operativa? Estas deben ser las siguientes. 1. Mantener la independencia del oficial del cumplimiento y la función de cumplimiento y ética. 2. Asegurarse de que el oficial de cumplimiento reporte directamente y se comunica regularmente con el directorio. 3. Asegúrese de que el oficial de cumplimiento y el programa de cumplimiento y ética tengan el mismo estatus, estén en la misma línea en relación con los otros líderes funcionales. 4. Otorgue autoridad suficiente al oficial de cumplimiento para gestionar el programa de manera efectiva. 5. Proporcione recursos suficientes para que el programa de cumplimiento y ética sea efectivo. 6. Aborde la supervisión del programa de cumplimiento y ética en el directorio, incluido la delegación de un comité designado si corresponde. 7. Documentar políticas y procedimientos específicos para la operación del programa de cumplimiento y ética, manuales de políticas y procedimientos. 8. Establecer protocolos y procedimientos para la medición de eventos de riesgo significativos de incumplimiento. El tercer principio es definir la cultura deseada. Definir la cultura deseada o define la cultura deseada. Es fundamental para las organizaciones establecer y mantener una cultura de cumplimiento e integridad. Sin él, incluso los controles de cumplimiento más cuidadosamente diseñados serán vulnerables a fallas. La cultura comienza con un compromiso sincero con el cumplimiento y la ética a nivel de liderazgo. El compromiso se refleja de varias maneras, comenzando con su inclusión en un código de conducta, en un código de ética o un código de conducta y ética que sea escrito de una manera que articule claramente las expectativas del comportamiento empresarial. El liderazgo también puede reforzar y aclarar esta cultura a través de otras comunicaciones. Este compromiso con la cultura debe reflejarse aún más mediante la adopción de indicadores de cumplimiento importantes y mediante la incorporación significativa del cumplimiento en la evaluación del desempeño y los procesos de compensación e incentivos, particularmente en los niveles de liderazgo. Un ejercicio que es útil para establecer expectativas para la cultura es que la gerencia tenga una discusión sólida sobre la relación entre el riesgo de incumplimiento y el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo de la entidad, que se analizarán más en los siguientes videos, los analizaremos con más calma. En particular, la tolerancia que considera niveles aceptables de variación en el desempeño relacionado con el logro de objetivos del negocio. Debe considerarse el impacto potencial de riesgo de incumplimiento porque el incumplimiento de leyes y regulaciones y otros requisitos debe ser en sí mismo uno de los principales objetivos de negocio de todas las empresas, de todas las entidades. Otro aspecto de la cultura de cumplimiento es tomar conciencia de los riesgos. Una cosa es tener una cultura en la que el cumplimiento es importante, pero un elemento esencial de dicho entorno es una cultura de conciencia del riesgo, donde los empleados estén atentos y dispuestos a plantear sus dudas, sus preocupaciones cuando ven señales de advertencia de riesgo. La comunicación, la capacitación también son herramientas importantes para promover una cultura ética, porque cada una refuerza una mentalidad general de cumplimiento e integridad, al mismo tiempo que mejora la conciencia de los problemas de incumplimiento. En consecuencia, o en conclusión, la capacitación debe incluir una discusión periódica del código de conducta, pero también debe incluir capacitación sobre cuestiones de cumplimiento específicas, adaptadas a grupos individuales de empleados expuestos a estos riesgos en relación con su trabajo. ¿Cuáles son las características claves que debe definir la cultura deseada? 1. Asegúrese que el directorio tenga conocimiento y apruebe un código de conducta y ética y otras políticas clave de cumplimiento. 2.
explicar las expectativas relacionadas con la ética y el cumplimiento en un código de conducta y ética. 3. Proporcionar y exigir capacitación sobre el código de conducta y la toma de decisiones éticas para todo el personal, incluidos los miembros del directorio. 4. Realizar seguimiento o evaluación continua de la cultura organizacional. 5. Desarrollar indicadores de cumplimiento objetivamente medibles, vinculadas a evaluaciones de desempeño y compensación cuando corresponda. 6. Adopte incentivos significativos para promover la ejecución consistente del programa de cumplimiento y ética. 7. Incluir referencias a los valores organizacionales, las expectativas y la importancia de la ética en las comunicaciones de liderazgo. Nuestro cuarto principio es demostrar compromiso con los valores clave. El compromiso con los valores clave debe estar representado en una declaración de valor u otro conjunto de principios rectores que demuestren un compromiso con el cumplimiento y la conducta empresarial ética. Cada vez más, los estudios muestran una correlación entre la cultura ética y el desempeño organizacional, consistente con el objetivo de la gestión de riesgos empresariales, que es crear valor. El tono del personal clave de la gerencia de la entidad juega un papel importante en la gestión de riesgos de incumplimiento. El tono marcado por la gerencia debe dar ejemplo de cumplimiento y comportamiento ético. Este compromiso debe mantenerse en cascada a través de la organización. Por tanto, el término tono desde la cima en lugar de tono en la cima. Cada capa de líderes dentro de una entidad, los supervisores, los gerentes, deben comunicar y transmitir este tono al siguiente nivel. Sin embargo, el compromiso con el cumplimiento y la ética requiere mucho más que marcar la pauta. Los empleados también deben ser responsables de sus roles individuales en la gestión de los riesgos de incumplimiento o riesgos de cumplimiento, como lo prefieran llamar. Y esto debe reflejarse en las descripciones de los puestos, las evaluaciones de desempeño y los incentivos al personal. Cuando surgen acusaciones de incumplimiento o comportamiento poco ético, debe tomarse en serio. Esto significa que se debe exigir a las personas que denuncien los actos indebidos y que tengan múltiples vías para denunciar. Una vez que se recibe una acusación, se debe seguir protocolos de investigación, no improvisar. Protocolos de investigación sólidos, de manera oportuna, para evaluar la credibilidad de la acusación. Además, las personas que denuncien inquietudes sobre actos indebidos deben sentirse seguras al hablar y estar protegidas de represalias para que este sistema funcione de manera efectiva. Si se confirma la infracción a través del proceso de investigación, se deben tomar medidas disciplinarias en un grado que sea apropiado para el nivel de la infracción. La medida disciplinaria debe ser coherente en función a la naturaleza de la infracción, sin tener en cuenta el nivel del individuo en el organigrama o su nivel de influencia dentro de la entidad. ¿Okay? Los aspectos claves, características claves que debe demostrar el compromiso con los valores clave son los siguientes. 1. Promover activamente una cultura de concientización sobre los riesgos de incumplimiento, incluir el establecimiento de un tono ético y de cumplimiento a través de los líderes de la entidad. 2. Equilibre los incentivos de negocio con los incentivos materiales para el cumplimiento. 3. Incorporar la responsabilidad por la gestión de los riesgos de incumplimiento y la implementación del programa de cumplimiento en la medición de desempeño de los empleados, los ascensos o promociones y los programas de incentivos, particularmente en los niveles superiores. 4. Tome en serio las acusaciones de actos indebidos e investígalos de manera oportuna. 5. Promueva la justicia organizacional, incluida la responsabilidad por los actos indebidos, la equidad y coherencia en la disciplina y la equidad en las promociones. 6. Comunique las lecciones aprendidas en las fallas éticas y de cumplimiento en toda la entidad con el detalle adecuado. El quinto principio consiste
o trata de atraer, desarrollar y retener a las personas competentes. Una función de cumplimiento eficiente debe estar dirigida por un oficial de cumplimiento con la experiencia y las calificaciones adecuadas. Los detalles de la experiencia previa y otras calificaciones pueden variar según la naturaleza de la empresa, su industria y muchos otros factores. En toda la empresa, en toda la entidad, contratar personas que respeten el cumplimiento y toman decisiones de manera ética es vital para la gestión de los riesgos de incumplimiento. De hecho, ser percibido como una empresa comprometida con el cumplimiento y la ética ayuda a las empresas a atraer y retener buenas personas. La directiva, por ejemplo, la Directiva Federal de los Estados Unidos de América, que estableció el marco para lo que se ha convertido el día de hoy el estándar global para los programas de cumplimiento de ética, declara que una organización debe hacer esfuerzos razonables para no incluir dentro de la gerencia de la entidad a cualquier individuo que la organización conocía o debería haber conocido a través del ejercicio de un due diligence, que haya participado en actas ilegales u otra conducta incompatible con un programa efectivo de cumplimiento de ética. Como tal, las organizaciones deben realizar verificaciones de antecedentes adecuadas a las responsabilidades del puesto y de conformidad con las leyes laborales pertinentes. El oficial de cumplimiento puede colaborar con recursos humanos y otros para identificar puestos que se considere que involucren una autoridad sustancial, es decir, aquellos que podrían crear un riesgo de incumplimiento para la entidad. El marco COSO de gestión del riesgo empresarial indica que la evaluación del desempeño y el establecimiento de incentivos apropiados son dos ingredientes importantes para desarrollar y retener a las personas. Estas herramientas también son críticas para la gestión de los riesgos de incumplimiento. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América señala que un sello distintivo de la implementación efectiva de un programa de cumplimiento es el establecimiento de incentivos para el cumplimiento y desincentivos para el incumplimiento. Así como la capacitación sobre el código de conducta y cuestiones éticas generales ayuda a definir la cultura deseada de una organización, lo que estudiamos en el principio 3, la capacitación sobre temas específicos de riesgo de incumplimiento desarrolla aún más las habilidades de las personas para reconocer y gestionar de manera efectiva los riesgos de incumplimiento. Además, el equipo de incumplimiento en sí debe continuar desarrollándose con capacitación sobre prácticas emergentes para gestionar un programa de cumplimiento ética y cambios en el entorno legal y regulatorio. En los últimos años, personas terceras, no empleados, han desencadenado numerosos problemas de incumplimiento, especialmente aquellos que desempeñan funciones integrales en relación con la cadena de suministros, las ventas, la entrega de productos, los delivery y otras funciones clave. En consecuencia, los conceptos de due diligence o debido cuidado descritos en este video también deben aplicarse al contratar a terceros para que lleven a cabo actividades en nombre de la empresa. Por ejemplo, proveedores, distribuidores, agentes de venta o socios de subcontratación, subcontratas. Y en función del riesgo y en función del nivel de riesgo de incumplimiento asociado con cada tercero. El grado de verificación de antecedentes, otras medidas de due diligence y de desempeño relacionados con el cumplimiento deben variar según el nivel de riesgo evaluado, y el due diligence debe debatirse periódicamente como parte del mantenimiento de relaciones continuas con terceros de altos riesgos. El due diligence o la revisión de debido cuidado en la interacción con terceros, con otras empresas, así como la capacitación continua y el monitoreo del desempeño y el cumplimiento de los terceros son esperados por los reguladores y son elementos integrales de este principio. ¿Okay? Las características claves que debe tener el principio de atraer, desarrollar y retener a las personas competentes o capacitadas, podríamos resumirlas como sigue. 1. Contratar y retener a un oficial de cumplimiento con experiencia y conocimientos adecuados para liderar el programa de cumplimiento y ética. 2. Dotar al equipo de cumplimiento de personas que posean la experiencia relevante. 3.
realizar verificaciones de antecedentes penales, policiales, judiciales, adaptadas al nivel de riesgo asociado con cada puesto y destinadas a detectar riesgos de incumplimiento. 4. Considerar la ejecución y el cumplimiento de los empleados de los requisitos y expectativas del programa de cumplimiento y ética en la preparación de sus evaluaciones de desempeño. 5. Adaptar adecuadamente la capacitación sobre cumplimiento en función de los riesgos de cumplimiento encontrados para roles específicos de la entidad. 6. Realizar el due diligence de los riesgos sobre los terceros, sobre las empresas con las cuales la compañía trabaja. ¿Ok? A realizar el due diligence de los riesgos sobre los terceros. Ok, muchas gracias por su participación en esta segunda lección. Nos vemos en el próximo video en el que veremos la estrategia y establecimiento de objetivos para los riesgos de incumplimiento. Agradeciendo su atención a este video, me despido atentamente. Mi nombre es Sergio Ernesto Changuari, magíster en contabilidad, profesor de los cursos de auditoría, control interno y gestión de riesgos. Me despido atentamente. Nos vemos en la próxima clase.